Justamente es para complementar o aclarar algunas de las respuestas que enviara el señor jefe de Gabinete de Ministros. Ahí, señor jefe de Gabinete de Ministros, en la pregunta numerada 757, yo le había consultado el detalle de la cantidad de beneficiarios del sistema previsional argentino con juicios con sentencia firme al 30 de mayo de 2016, pues eso es un dato importante y trascendente en el marco de la ley 27.260. Y de ese detalle la cantidad de acuerdos transaccionales realizados. Después le pregunté detalle de la cantidad de beneficiarios del SIPA con demandas promovidas y de ese universo cuántas son las que se hicieron acuerdos transaccionales y después el detalle de los acuerdos transaccionales del 31 de mayo de 2017. La respuesta fue bastante escueta, pero además muy confusa. Tal vez en el apuro por querer cumplimentarlo se deslizó algún tipo de error. Porque dice, al 30 de mayo había aproximadamente 60.000 juicios con sentencia firme. Yo no sé si son 60.000 juicios con sentencia firme que han transado. Y además, la primera parte de la pregunta es cuántos juicios en total había, cuánto es el universo alcanzado por la norma de la 27.260. La respuesta B pasa algo parecido. Habla de que había 380.000 juicios sin sentencia firme. ¿Eso es el total de juicios sin sentencia firme o son los acuerdos transaccionales alcanzados? No está contestada. Y después dice, hay 600.000 personas que no habían iniciado demanda y aceptaron participar. Esa es la única que está alcanzada correctamente. La tercera es su respuesta. Entonces yo le pedía si es posible y si no, la complementamos después, porque la intención es, por cierto, tener la respuesta para hacer aportes. Luego preguntamos sobre la política petrolera del Golfo San Jorge y usted bien dijo que en el recinto se iba a acercar la respuesta. Cuando llegamos y nos sentamos acá, justamente con la diligencia comprometida, estaba la respuesta. Yo le quiero hacer un reclamo, es decir, en esa respuesta prácticamente después de leerla, farragosamente, hay enunciados muy genéricos y solo prácticamente se responde como un hecho concreto y efectivo la renegociación de los contratos, de los convenios colectivos de trabajo, que en muchos casos implican para las nuevas inversiones y las nuevas incorporaciones modificaciones que podríamos decir en muchos aspectos más flexibles que las de los convenios colectivos de trabajo vigentes. Eso no es justamente la intención y la pregunta. La pregunta era las inversiones y la política energética máxime que el yacimiento petrolífero, que YPF, Sociedad Anónima, que tiene contratos de concesión con las provincias de Chubut y de Santa Cruz, en dichos contratos de concesión tiene compromisos concretos y efectivos de inversiones petroleras, de hacer pozos de producción y también de inversiones en exploración que han sido públicamente denunciados por las provincias de Santa Cruz y Chubut como incumplidos, lo cual la pone con precariedad jurídica en cuanto al mantenimiento de esas concesiones. Entonces, es importante saber la respuesta porque también saber el esfuerzo de la empresa estatal que vemos que enfoca gran parte de su política productiva en vaca muerta y tenemos un yacimiento maduro que además está impactando muy negativamente en la economía provincial por la baja de las retenciones, de las regalías y fundamentalmente por la baja de puestos de trabajo y en algunos aspectos se habla de paralización de yacimientos. En otro tema que nos parecía importante, es fundamentalmente, usted y todos los medios de comunicación han dado cuenta que fundamentalmente durante el año pasado, al asumir la nueva administración, fundamentalmente en organismos públicos donde rigen para los trabajadores la ley de contrato de trabajo, se produjeron un sinnúmero de despidos. Cuando media un despido con justa causa, es decir, la invocación por parte del empleador, en este caso el Estado, de un trabajador por un incumplimiento, por una injuria en la ejecución de su débito laboral, eventualmente eso ha generado que el funcionario público haya tenido un expediente, haya dictado un acto administrativo y lo haya cesado, invocando la justa causa, y si el trabajador considera que tenía derecho, podía hacer una acción judicial, reclamando las indemnizaciones. Eso no agrava la industria del juicio, eso es realmente
eso es realmente facilitar el derecho al acceso a la justicia, que es un derecho humano básico, así lo tenemos garantizado en los tratados internacionales. Pero aquí que en la Administración Nacional de Seguridad Social, en la ANSES, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, con menor medida, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el PAMI, en la Superintendencia de Seguro de la Nación, en el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos, en la Comisión Nacional de Comunicaciones, en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en el Ente Nacional Regulador de Electricidad, en el Ente Nacional Regulador del Gas, en el Ente Nacional Regulador Nuclear, en el órgano de control de concesiones viales y en el órgano regulador de seguridad de presas, y tal vez en otros, se han dado cuenta los medios periodísticos que hubo despidos sin justa causa. Y este es un problema más serio. El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza y habilita el despido sin justa causa del empleador. Pero acá estamos hablando de un funcionario público que está administrando dinero del Estado. Cuando uno despide sin justa causa y el trabajador tiene más de 3 meses de antigüedad, debe pagar las indemnizaciones. Preaviso si no se lo dio, y las indemnizaciones por antigüedad. En muchos casos se ha dado cuenta que muchos de esos trabajadores han sido sustituidos, han contratado nuevos trabajadores para hacer ese mismo trabajo. Y ahí está el problema. Esto podría adquirir algún tipo de gravedad y de responsabilidad patrimonial para el funcionario que hizo esta acción. Mire, el Estado no puede ser arbitrario. El principio de razonabilidad le impone que los despidos sin justa causa únicamente tendrían por fundamento la racionalización administrativa. Si no, yo no puedo privar a un trabajador de su trabajo. Si no tengo el fundamento de racionalización administrativa, tal vez esté despidiendo a alguien con dinero del Estado Nacional para generar una vacante y poner a lo mejor a un familiar o un amigo o a un conmilitón político. Las 3 posibilidades, o las 4, si los reemplazo, estarían absolutamente mal, y yo entiendo, y vamos después a pedir por eso la profundización de esta investigación, que debe ser una preocupación del Gobierno y del Parlamento, de que si ese funcionario actuó de esta forma, es decir, no extinguió contrato de trabajo por motivo de racionalización, sino que echó gente, la pagó con dineros públicos y después contrató gente para que hiciera ese mismo trabajo, yo entiendo que ese perjuicio patrimonial del Estado debe ser solventado por ese funcionario responsable. Porque ese es un acto que, en el mejor de los casos, hubo culpa o dolo que le generó responsabilidad administrativa, y así está previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado. Por eso, le voy a pedir nuevamente que ante la falta de respuesta, donde se me dice, en este rubro otros se agrupan las desvinculaciones sin causa y las por mutuo acuerdo, y es por ello que no se tiene el desglose del mismo, que se me informe, que se procure la información, porque existe, hay que recrearla y ver cuántos hubo despidos y desvinculaciones por el artículo 241 de mutuo acuerdo, cuánto le costó eso al gobierno y si hubo reemplazos a sus trabajadores. Porque si hubo reemplazos a sus trabajadores, ahí tenemos un mal funcionario público que está actuando como si fuera una empresa privada, pero no actúa con su dinero, sino que actúa con el dinero de todos los argentinos. Y ese mal funcionario deberá responder patrimonialmente con su peculio, si no actuó para racionalizar administrativamente, sino para discriminar o tomar una venganza política o acomodar a un familiar o un conmilitón político. Eso le pido, señor jefe de gabinete, que le pongamos el ojo, porque nuestro interés es fundamentalmente hacer un aporte, transparentar estas situaciones y llevar tranquilidad al pueblo de la nación, y que además, justamente, muchas veces funcionarios de mucha menor jerarquía, queriendo o creyéndose interpretar que tienen un derecho que no les asiste, como este caso, aplica una legislación que sí posibilita el despido sin justa causa, pero en manos del Estado un despido sin justa causa es un despido irregular. Su tiempo, señor senador. Gracias, señor presidente. La única posibilidad de un despido sin justa causa en el Estado es cuando tengo una fundamentación de racionalización. Si no, de lo contrario, estamos hablando de un abuso del derecho, de un abuso de poder y de un uso irresponsable de los dineros públicos. Bueno, quedan otros interrogantes, señor presidente. Justamente de alguna obra, usted me informa que ya se encuentran iniciados los trabajos de la ejecución de la autovía Trelew-Puerto Madryn. Le pediría que incluso se revise con Vialidad Nacional, porque no están iniciados todavía. Capaz que está anunciado que en los próximos días se va a iniciar, y esperemos que así ocurra para bien de toda la comunidad. Y bueno, voy a hacerle caso al presidente provisional y vamos a cesar en esta intervención, esperando que se complementen las respuestas requeridas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Señor ministro, usted tiene la palabra para responder al bloque del Frente para la Victoria PJ.